Hola jóvenes, en este video vamos a continuar la discusión de conceptos básicos de programación para su PLC con diagrama de escalera. Específicamente nos vamos a enfocar en explicar lo que son los counters y los diferentes tipos de counters que podemos utilizar para cuantificar de forma discreta diferentes eventos. También vamos a hablar de los timers que nos permiten cuantificar el tiempo. Y por último vamos a discutir lo que son los shift register, cómo se utilizan, inclusive con un ejemplo detallado. Vamos a comenzar repasando los diferentes temas que vamos a discutir. En particular, sobre los diferentes de counters, vamos a discutir tres tipos de counters. Tenemos lo que se conoce como el up counter, el up-down counter y el stage counter. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Sobre los timers vamos a discutir dos tipos de timers, uno que se conoce como retentive o retentivo y el non-retentive como no retentivo. Y por último, vamos entonces a explicar en detalle en qué consiste el shift register, ¿verdad? Que es algo sumamente robusto que nos puede ayudar a hacer cosas bien interesantes. Comenzando con el tema de los counters, ¿verdad? Dijimos que tenemos tres tipos de counters. Es importante recordar que cuando hablamos de counters, estamos contando eventos. Y estamos contando eventos discretos. Por ejemplo, vamos a remontarnos a considerar, ¿verdad? Que yo tengo un proceso automatizado. Y yo tengo, por ejemplo, una correa transportadora, ¿verdad? Y vamos a pensar que yo tengo unos sensores aquí, vamos a pensar que tengo un sensor inductivo y un sensor fotoeléctrico, ¿verdad? Un sensor inductivo y un sensor fotoeléctrico. Y yo quiero tener un counter que me cuantifique los defectos. ¿Me va a cuantificar? Los defectos. ¿Qué va a ser un defecto para mí? Vamos a decir que tengo este sensor inductivo conectado a X0 y este sensor fotoeléctrico conectado a X1. Vamos a decir que un defecto se detecta cuando tengo metal. Por lo tanto, X1, que es mi fotoeléctrico, simplemente me va a ayudar a detectar presencia, a establecer que hay una caja ahí, posicionada en ese lugar. Y X0 es el que me va a decir si es metal o no es metal. Cuando yo tenga el AND de X1 y X0, yo quiero contar ese evento. Yo quiero contar ese evento para cuantificarlo y tomar decisiones, ¿ok? Así que cuando yo programo mi counter, yo tengo lo que se conoce como mi línea de data. Esa línea de data, que la podemos ver aquí arribita, es la línea de código donde yo voy a poner las condiciones que me establecen a mí que quiero contar. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy explicando ahora, realmente mi línea de data sería X1 and X0. ¿Verdad? Si lo dibujamos aquí, como se dibuja mi counter, mi línea de data sería una línea que diga examine on X0, examine on X1. Cuando ambos eventos sean ciertos, yo quiero que ese counter me lo cuantifique. ¿Okay? Cuando yo lo programo en el programa, ¿verdad? Valga la redundancia, en el software, yo voy a buscar esa cajita que se llama CNT. Y CNT es el nombre, ¿verdad? Podemos decir el shortcut que se utiliza para referirme al up counter. CNT es lo que yo uso para referirme a lo que es el up counter, ¿ok? Ya tengo una línea de código, ¿verdad? Tengo esa línea de código de data, ¿verdad? Y aquí explicando, data es el elemento que quiero contar y que se representa por una condición en esa línea de data. Algo sumamente importante es que mi counter solamente va a considerar esta línea de data cuando hay una transición de falso a cierto, ¿verdad? Cuando
este conjunto de condiciones, las que sean que yo quiera poner ahí, cuando este conjunto de condiciones, las que sean que yo quiera poner ahí, se hacen un cambio de 0 a 1, ¿verdad? Eso significa de falso a cierto. No tenía una caja con metal y tengo después una caja con metal, ¿ok? Ya sea porque no tenía ningún tipo de caja o porque la caja que tenía no tenía metal, ¿ok? Así que ese es el instante en que esto me lo va a cuantificar, ¿ok? Y aquí esto no está... Ok, pues volviendo, ¿verdad? Al tema que estamos discutiendo. Estoy programando ese counter, donde mi línea de data es la que me va a establecer qué voy a contar, ¿ok? Así que yo les dije que tengo X1, X0, que es mi sensor inductivo que me dice que tengo que metal, y mi X1. El X1 me dice tengo un objeto ahí. ¿Pudiera tener solamente X0 como condición? Sí, es una alternativa. Realmente quizás X1 no es necesario. X1, el fotoeléctrico no lo necesito en esa línea de código, ¿verdad? Porque X0 es el que me va a decir si es defecto o no es defecto en este caso. Ok, tengo una segunda línea de código que es sumamente importante, que es la línea que se conoce como de reset. ¿Por qué yo necesito mi línea de reset? Pues mire, internamente ese counter, ¿verdad? Que le dije que se llamaba CNT porque es un up counter. Internamente ese counter tiene lo que se conoce como un acumulador. Ese acumulador es el que va a estar cuantificando cuántos eventos de interés han ocurrido, ¿verdad? Mi acumulador va a ir incrementando en valor cada vez que esta línea de código se haga cierta, ¿verdad? Haga un cambio de falso a cierto. Así que mi acumulador es el que va a estar incrementando en valor. Cuando yo quiera que mi acumulador haga reset, que se vaya a 0, yo tengo que establecerlo aquí en esta línea de código que se llama mi reset. Vamos a decir que tengo una sola condición. Esta línea de código que se llama mi reset aquí es esa condición que cuando es cierta, el counter se hace reset, ¿verdad? Comienza, se reinicializa, comienza en 0 nuevamente y puedo comenzar entonces una nueva secuencia de contar. ¿Qué ocurre? Se llama up counter por eso mismo, porque solamente cuenta hacia arriba, o sea, empieza en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y sigue contando siempre que esa condición que yo establecí aquí, ¿verdad? En mi línea de data, haga un cambio de 0 a 1, de falso a cierto. Va a contar hacia arriba, up, 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 hacia arriba. Y cuando mi línea de código de reset, lo que yo establezca ahí que me interesa que haga mi reset, sea cierta, en ese instante es que mi acumulador se va a ir a un valor de 0. ¿Ok? Así que para que mi counter se active, ¿verdad? Recordando de la clase anterior que les dije que el reset siempre domina el set. Para que mi counter se active es importante que esta línea de reset sea falso. Porque mientras esta línea de reset sea cierta, el reset domina el set y mi acumulador va a tener un valor de 0. Siempre que la línea de reset sea cierta, mi acumulador va a mantener un valor de 0. No voy a poder cuantificar ningún evento. ¿Ok? Otros detalles importantes que debo conocer de los counters es todos los counters se van a enumerar, ¿verdad? Igual que nosotros aprendimos que los sensores se conectan a las X y los enumero con las X, ¿verdad? De forma octal, que mis actuadores se conectan a el módulo de salida y se conocen como las Y, ¿verdad? Y también siguen una enumeración octal. Pues los counters se conocen como CT. Y también se le pone un número siguiendo el orden octal. Así que yo lo voy a llamar este CT número. ¿Ok?
todos los counters, no importa el tipo, ¿verdad? Dijimos que tenemos up counter, up down counter y stage counter. Todos los counters los voy a identificar con CT. Esa es mi variable. Cada counter debe tener un CT diferente. Otra variable importante aquí es la que se conoce como PV. Y aquí la tenemos, ¿verdad? PV. PV es lo que se conoce como mi preset value. Preset value. Y ese es mi valor de interés, ¿verdad? ¿Cuántos eventos tiene que ocurrir para yo prender mi CT? Pues volvemos a CT. ¿Qué pasa con CT? CT es una variable binaria. Así que CT es una variable binaria que puede tener un valor de 0 o de 1. ¿Ok? ¿Cuándo CT va a tener un valor de 0 y cuándo CT va a tener un valor de 1? Va a depender del valor de mi acumulador. ¿Ok? Pero miren, volviendo a PV, a mi preset value, yo tengo que establecer cuál es mi valor de interés. Por ejemplo, a mí me interesa saber, vamos a decir que yo puse aquí que PV es igual a 5. Eso significa que a mí me interesa que CT número sea igual a 1 cuando mi acumulador tenga un valor mayor o igual de 5, porque es mi valor de interés. Ese es mi valor de interés. El acumulador va a seguir incrementando en valor siempre, siempre y cuando la línea de reset sea falsa, ¿verdad? Pero lo que va a hacer que mi CT tenga un valor de 1 es esta comparación de mi acumulador con mi preset value. Eso es lo que va a establecer que yo tenga el valor de CT. Vamos a repasar, ¿verdad? Vamos a repasar. Así que, y lo que estaba diciendo del acumulador, el número de eventos se está grabando en un acumulador que es asociado a ese counter. ¿Ok? Vamos a repasar lo que queremos decir. Vamos a repasar lo que queremos decir. Vamos a repasar lo que queremos decir aquí. Hacer un poquito de espacio para poder repasarlo. Miren. Ok. Ok. ¿Qué yo dije? Pues miren, jóvenes, esto es lo que está ocurriendo. Vamos a decir que tengo un counter que le llame CT5. Ese es el número que yo le di, ¿verdad? Tengo un counter que le llame CT5, tengo mi línea de data. Cualquier condición en mi línea de data es una combinación de condiciones. La combinación de condiciones que yo desee. Ustedes saben que cuando yo digo combinación de condiciones, puede tener una combinación de and, or, not, de lo que son los examine on y examine off, ¿verdad? Cualquier combinación de condiciones. Tengo un up counter, le llamé CT5 y casualmente le puse un preset value de 5 también. Ok, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Mi acumulador, cuando mi acumulador tenga un valor mayor o igual de mi preset value, lo que va a ocurrir es que CT número va a ser igual a 1. De lo contrario, CT número va a ser igual a 0. Pues miren, en este ejemplo que estoy diciendo, si mi acumulador tiene un valor mayor o igual que 5, que ese es el preset value que yo definí, ¿verdad? Si mi acumulador tiene un mayor o igual que 5, entonces mi CT5, que es el número que le puse también a ese counter, va a ser igual a 1. De lo contrario, mi CT5 va a ser igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir en mis counters.
Pues mire, ¿por qué yo quiero eso? Vamos a decir que en ese proceso que yo les expliqué anteriormente, yo quiero prender una alarma. Yo quisiera prender una alarma cuando, vamos a decir que yo quisiera prender una alarma, vamos a decir que yo quisiera prender una alarma cuando llegue a 5 defectuosos, ¿verdad? Porque no puedo seguir teniendo defectuosos en mi sistema. Pues mire, lo que yo hago es lo siguiente, ¿verdad? Estoy aprendiendo cositas nuevas aquí jugando con esta whiteboard. Pues mire, si yo quiero prender una alarma, yo puedo decir, pues mira, yo voy a codificar ese counter diciendo, pues mira, X0 era ¿se acuerdan? Mi inductivo, que detectaba metales. ¿Necesito X1? Realmente no. No necesito X1. Porque el que me va a decir que es defectuoso es X0 solito. No necesito X1 para nada. X1 pues me daba presencia. Me permitía verificar si había pasado un objeto. A menos que puedo decirle por qué yo pudiera necesitar X1. Pero vamos a dejarlo sencillo por ahora. ¿Ok? Tengo mi up counter. Le llamé CT. Vamos a cambiar el nombre CT3, ¿verdad? Tengo mi preset value que dije que era 5. Y tengo la condición que yo quiera para mi reset, ¿verdad? Y de reset vamos a hablar más a detalle más adelante. Vamos a decir que puse C7. Y C7 habíamos comentado que son variables internas que las puedo usar para mi beneficio. En algún otro lugar del código estoy prendiendo y apagando C7, ¿ok? Pues mira, ¿qué pudiera pasar que yo diga? Pues mira, cuando CT3 sea cierto, tú me vas a prender una alarma. Tú me vas a prender una alarma que va a ser que está conectada a Y2. ¿Qué va a hacer eso? Tan pronto yo detecto que llego a 5 defectuosos, ¿verdad? Que es que mi acumulador, tan pronto mi acumulador llega a un valor mayor o igual que 5, mi CT3 va a ser 1. De lo contrario, mi CT3 se mantiene en 0. Por lo tanto, en ese instante que yo haya llegado a mis 5 defectuosos, mi CT3 se activa y me activa a su vez esta alarma. ¿Ok? Me activa a su vez esta alarma. Debo tener entonces, en otro lugar, quizás yo puedo decir, mira, si prendí la alarma, ya puedo darle reset a mi sistema, por ejemplo. Pues yo pudiera decir que entonces si Y2 se prende, entonces vamos a prender C7. Y C7 prácticamente es lo que me está acá dándole reset a mi timer. A mi counter, discúlpeme, a mi counter. Pero otra cosa que yo pudiera decir también aquí es que yo pudiera simplemente aquí decir, pongo entonces a Y2 a que me apague ese counter, ¿verdad? Que me dé reset al counter. ¿Qué no debo decir nunca? Nunca debo decir lo siguiente. Nunca debo poner el mismo counter como condición para hacer reset. No debo poner CT3. Si yo pongo CT3 ahí como mi condición para darle reset al counter, lo que va a pasar en muchas ocasiones es que nunca me va a prender Y2. Porque esto ocurre tan y tan instantáneamente que va a prender CT3, disculpe, me va a prender el counter CT3 e inmediatamente lo va a apagar, va a hacerle reset. Debe ser otra variable. Otro ejemplo que les puedo dar sobre el mismo tema, ¿verdad? Para que se vayan familiarizando con esto, es que yo pudiera, en lugar de yo, haría quizás un poquito más de sentido, en lugar de yo prender una alarma cuando eso sea cierto, yo pudiera decir que cuando CT3 sea cierto, voy a darle reset a mi máquina que está conectada a Y10. O sea, voy a apagar la máquina para que no siga generando defectuosos, ¿verdad? Y yo pudiera decir que el reset a mi acumulador y a mi sistema, ¿verdad? Yo pudiera tener aquí que cuando yo lo arregle, después que yo arregle el sistema, yo tenga un limit switch, un push button conectado, por ejemplo, a X20, que sea el que me vuelva a prender ese conveyor.
y que esa sea la misma condición, ¿verdad? Para yo darle reset a mi counter. O sea, que pudiera haber una diversidad de opciones, pudiera haber una diversidad de maneras en que yo utilice los counters. Estos son diferentes ejemplos que les estoy dando para que entiendan el concepto de que yo tengo, vamos a repasar. Yo tengo un preset value. Ese preset value me establece mi valor de interés cuando yo quiero que CT3 llegue a 1, ¿verdad? Que después de que yo llegue a esa cantidad de eventos sea cierto en mi data, yo quiero que CT3 se haga 1 para poder tomar acción, alguna acción que me interese, sea apagar una máquina, prender una alarma, una bombilla. También les estoy diciendo que esa línea de código que yo tenga en mi reset es independiente. Yo puedo poner ahí lo que yo quiera. Este counter no va a ser reset automático cuando se active CT3. Puede ser que yo quiera eso y lo obligue a hacer así, ¿verdad? Que ya se cumplió lo que yo quería e inmediatamente le hago reset, pero no necesariamente, ¿ok? Así que esta regla que está aquí es bien importante, ¿ok? Para que ustedes comprendan estos conceptos mejor, realmente una de las mejores maneras es verlo de forma gráfica. Un gráfico que nos permite ver qué está ocurriendo con mi data, con mi reset y cómo eso afecta a lo que ocurre en mi acumulador. Así que aquí tenemos una gráfica que es dada. Esa gráfica es dada y me está diciendo qué está ocurriendo con mi data cuando mis condiciones de data son falsas, que mantienen un valor de 0, y cuando mis condiciones de data son ciertas, que mantienen un valor de 1, ¿verdad? Esa es lo que nos está diciendo esa parte de la gráfica. Tenemos también la parte de la gráfica de reset, que también vamos a asumir como que es información dada, que me dice cuándo el reset es falso, ¿verdad? Y cuándo el reset es cierto, que tiene un valor de 1. Con esas dos gráficas, yo voy a generar la gráfica de mi acumulador. Y después, con la gráfica de mi acumulador, yo voy a generar la gráfica de mi output. ¿Cuál es mi output? Pues mira, mi CT. Mi output es mi CT, ¿verdad? Con el número que yo le haya provisto a ese counter, ¿ok? Pues miren, con mi data y mi reset, yo genero la gráfica de mi acumulador. Y por consiguiente, yo genero la gráfica del output, que es mi CT número. En ese orden es que yo lo voy a trabajar. Pues miren, si vamos a mirar aquí este rectángulo que se va a mover hacia mano derecha, podemos ver cómo comenzamos en mi acumulador con un valor de 0, ¿verdad? Esta gráfica de aquí, que es la gráfica de mi acumulador, comienza con un valor de 0. ¿Ok? Entonces, si me sigo moviendo hacia adelante, podemos ver cómo en este punto mi acumulador incrementó un valor de 1 como resultado de que mi data tuvo un cambio de 0 a 1. ¿Ok? Si continuamos hacia adelante, ese acumulador mantiene un valor de 1 hasta este punto porque el reset se hizo cierto en ese punto específico. Mi reset se hizo cierto, por lo tanto, eso obliga a que mi acumulador vaya a un valor de 0. Así que en este tiempo nunca llegué a mi preset value. En este caso, mi preset value tiene un valor de 5. No he llegado a mi preset value, por lo tanto, mi output en ningún momento se ha activado. Seguimos hacia adelante, moviéndonos hacia la derecha en esta gráfica. Y podemos ver que en este punto en particular se volvió a activar mi data. Mi data tuvo un cambio de 0 a 1. Pero ¿qué ocurre? Que mi acumulador se mantiene en 0. Porque como hemos hablado en otras ocasiones, siempre el reset domina. Por lo tanto, como el reset domina, en este caso la condición de reset es cierta, ¿verdad? La podemos ver aquí abajo, que la condición de reset se mantiene cierta por todo este tiempo.
Por lo tanto, al la condición de reset ser cierta, no me permite que mi acumulador incremente en valor. El acumulador se mantiene en 0. Seguimos hacia adelante y podemos ver que en este punto en particular mi reset se hizo falso. Así que quizás pensaríamos, mira, mi reset se hizo falso y si miramos aquí, la data es cierta. ¿Por qué no lo estoy cuantificando y me estoy manteniendo en 0 el acumulador? Porque solamente mi acumulador va a detectar cambios en mi data de 0 a 1. En ese momento no hay un cambio de 0 a 1 en mi data. Simplemente se hizo falso el reset y la data era cierta ya. Pero no hubo un cambio, ¿verdad? No hubo este cambio que vemos aquí, que vemos aquí, que vemos aquí, que vemos aquí, que vemos aquí. Solamente vamos a detectar, mi acumulador va a cuantificar cuando yo tenga cambios de 0 a 1 en mi data. Así que si nos seguimos moviendo hacia la derecha, se mantiene ese acumulador en 0. Aquí tampoco pasa nada porque aquí el cambio es de 1 a 0, no de 0 a 1. Hasta este punto que sí, mi acumulador incrementa en un valor de 1. Continuamos para la derecha. En este otro punto, mi acumulador incrementa un valor de 2. Seguimos hacia la derecha. En este otro punto, mi acumulador incrementa un valor de 3. Nos seguimos moviendo hacia la derecha. En este punto, mi acumulador incrementa un valor de 4. Nos seguimos moviendo hacia la derecha. Y en este punto, mi acumulador incrementa un valor de 5. ¿Verdad? Y el rectángulo no nos deja ver bien, pero aquí específicamente, mi acumulador, en este punto, vamos a mover eso para allá un momentito. En este punto en particular, mi acumulador incrementó un valor de 5, ¿verdad? Porque es el quinto evento en que mi data tiene un cambio de 0 a 1 y no he tenido ningún reset. ¿Qué ocurre en ese instante? Pues miren, en ese instante se activa el output. ¿Por qué? Porque mi preset value tiene un valor de 5. ¿Y qué ocurre ahí? Pues mira, la comparativa, ¿verdad? Que hemos mencionado anteriormente. Me ocurre lo siguiente, que cuando mi acumulador llega a un valor mayor o igual que el preset value, mi set número se hace 1. De lo contrario, mi set número se mantiene en 0. Pues, ¿qué pasó? El acumulador llegó a un valor de 5. Y 5 es un valor igual al preset value. ¿Ok? Por lo tanto, mi CT, el número que yo le haya puesto, se hace 1. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en este puntito que está aquí. ¿Ok? Si nos seguimos moviendo hacia la derecha, ¿qué ocurre? Pues mire, en ese instante no se está haciendo reset. La condición de reset es totalmente independiente de lo que está ocurriendo. Yo puedo obligarlo, yo puedo escribir en mi reset, en mi línea de reset, código que me obligue a que inmediatamente después de que llegue a mi valor de interés, en algún momento pronto me dé reset. Pero no necesariamente tiene que ocurrir así. En este ejemplo, si miramos aquí, seguimos moviéndonos hacia la derecha, después que llegue a 5, que era mi preset value, llega a 6. Y en ese tiempo se mantiene el output CT prendido porque continúa esta condición siendo cierta. El acumulador es mayor o igual que 5. O sea, cuando es 6, el acumulador es mayor o igual que 5. ¿Ok? Si nos seguimos moviendo hacia la derecha, en este punto mi acumulador llegó a 7. ¿Verdad? Y nos seguimos moviendo hacia la derecha. Y en este punto el reset se hizo cierto. Como el reset se hizo cierto en este punto, ahí sí mi acumulador se va a 0. ¿Por qué? Dejó de ser esto cierto. Al acumulador irse a 0, al hacer reset, el acumulador es igual a 0, por lo tanto mi CT
es igual a 0 porque me voy en el else, ¿verdad? De que el acumulador no es mayor o igual que mi preset value. ¿Ok? Vamos entonces, ¿verdad? Repasando. Tan pronto, en ese instante, tan pronto que el valor del acumulador, ¿verdad? Tiene un valor mayor o igual que el preset value, el output CT se prende, manteniéndose encendido hasta que la condición de reset sea cierta. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo que vamos a ver ahora, tenemos algo un poquito más concreto. Tenemos especificado que mi data es X1, ¿verdad? Esa es mi data. Tengo que mi reset, ¿verdad? Que mi reset es X2. Pues X1 y X2 pueden ser diferentes tipos de sensores, inductivos, fotoeléctricos, limit switch, ¿verdad? Diferentes tipos de sensores. X1 va a establecer que ocurrió el evento de interés y quiero que mi acumulador incremente en valor. X2 me va a establecer, mira, quiero que se vaya a 0 mi acumulador. Este es el tipo de counter que estamos utilizando es un up counter CNT. Le puse por nombre CT1, ¿verdad? Y tengo un preset value de K3. Muchas veces cuando usamos este término del preset value, vamos a usar la K como notación. O sea que PV es igual a K3. Y la K simplemente es notación del programa, ¿ok? Pues miren, si lo trabajamos de la misma manera que el anterior, ¿qué es diferente aquí? Pues aquí algo que es diferente es que en lugar de tener la gráfica, como teníamos antes, ¿verdad? Esa gráfica stepwise que teníamos del acumulador que iba incrementando, ¿verdad? Y hacía reset y volvía y podía seguir incrementando y podía volver a hacer reset. En vez de tener mi gráfica característica de mi acumulador, ahora me provee aquí el current value. Abajo me provee el valor del acumulador. ¿Ok? Aquí abajo, ¿ves? Current value. Aquí me está diciendo qué valor tiene el acumulador, cómo va incrementando en valor. ¿Qué me gusta a mí? A mí me gusta la gráfica. Es más visual, es más clara. Así que para efectos de algún trabajo que se le asigne, me va a gustar que usted haga la gráfica, no necesariamente que simplemente provea el valor, ¿ok? Me gustaría que me provea la gráfica. Ok, pues vamos a ver el ejemplo. Miren, si nos movemos hacia la derecha, comenzamos, en este caso tenemos el reset activado por todo este tiempo, así que definitivamente por todo este tiempo el valor del acumulador es 0, aunque siempre me gusta que el acumulador usted asuma que comienza en 0, en este caso está claritito, ¿verdad? Claritito que ese acumulador empieza en 0. Luego en este punto que está aquí, X1, que es mi línea de data, tiene un cambio de 0 a 1. Pues ¿qué ocurre? Mi valor va a incrementar, ¿verdad? Mi valor de mi acumulador incrementa de 0 a 1. Si nos seguimos moviendo hacia la derecha, aquí ¿qué ocurre? Nada, porque aquí el cambio es de 1 a 0 y yo no detecto los cambios de 1 a 0. Si aquí en este otro punto, mi acumulador llega a un valor de 2, ¿verdad? Porque tuvo un cambio de 0 a 1 en X1, que es mi data. Si me sigo moviendo hacia la derecha, en este punto, mi acumulador llegó a un valor de 3. ¿Qué ocurrió en ese valor de 3? Que mi preset value era 3. Por lo tanto, mi acumulador es igual a 3. Y mi preset value es igual a 3. Al ser mi acumulador mayor o igual que mi preset value, mi CT1, que en este caso es CT1, va a ser igual a 1. De lo contrario, mi CT1 es igual a 0. Así que, ¿qué ocurrió aquí? Pues miren, mi CT1 se activó. Mi output se activó, se hizo 1. Si seguimos hacia la derecha,
en este punto que está aquí, si se fijan, no hice reset automático, no hice reset inmediatamente, mi acumulador llegó al valor de 4 en este punto que está aquí. Si seguimos hacia adelante en mi triángulo, en este punto que está aquí, ahí sí se hizo cierto el reset, y al hacerse cierto el reset, hizo que mi acumulador fuera un valor de 0. Como mi acumulador se hizo un valor de 0, entonces se hizo cierto el else, que CT1, entonces va a tener un valor de 0 porque mi acumulador no es mayor o igual que el preset value. ¿Ok? Y eso es lo que ocurrió en ese ejemplito que está ahí. Si miramos otro ejemplito más, ¿verdad? En este otro ejemplo que tenemos de data X1, esta es mi data X1, aquí tenemos la línea de X1, tenemos de reset CT10 y aquí tenemos la línea de CT10 y esto es dado, ¿verdad? Estamos dando esta información para que usted entonces pueda graficar. En este caso no están graficando, ¿verdad? Pero la idea es que usted grafique su acumulador, aquí nos dan los valores, y después pueda usted establecer el valor de su output, CT. Aquí hay algo un poquito diferente. Aquí no está la gráfica de CT2, pero está la gráfica de Y10. Si miramos esta línea de código que está aquí, realmente, según este código en particular que tenemos aquí, la gráfica de CT2 va a ser igual a la gráfica de Y10. ¿Por qué? Porque la instrucción que tenemos aquí es out Y10. Y si se recuerdan cuando discutimos en los conceptos básicos de programación, la instrucción de out establece que cuando mi condición es cierta, activo esa Y, ¿verdad? Si out Y10. Y cuando mi condición es falsa, apago Y10. Por lo tanto, en este caso en particular, la gráfica de CT2 es idéntica a la gráfica de Y10. ¿Ok? Y eso pues vamos a ver después más adelante qué ocurre si es diferente ese código. Por lo tanto, por esa razón, aquí solamente nos proveen la gráfica de Y10 porque la gráfica de CT2 es idéntica a la Y10 porque es out Y10. Si no fuera así, pues entonces yo necesito graficar en este orden. Con X1 y C10, que son mi data y mi reset, yo voy a graficar mi acumulador. Y después con mi acumulador, yo voy a graficar mi CT. Y después con mi CT, entonces yo voy a graficar la Y o la variable que esté impactando mi CT. En ese orden es que lo debo trabajar. Pues miren, vamos a ver el ejemplito cómo está, ¿verdad? Y después vemos otras variantes, ¿ok? Pues miren, si nos movemos en el triángulo, en el rectángulo de izquierda a derecha, en este caso comenzamos también con el reset activado, por lo tanto mi current value de aquí, de mi acumulador, se mantiene en 0. Nos vamos hacia la derecha, ¿verdad? Este ejemplo un poquito parecido al pasado, hasta este punto que está aquí, que hubo un cambio de 0 a 1 en mi X1, que es mi data, y podemos ver cómo mi acumulador tiene ahora un valor de 1. Si nos seguimos moviendo hacia la derecha en la gráfica, en este otro punto tengo otro cambio de 0 a 1 de mi data y mi acumulador llegó a un valor de 2. Si me sigo moviendo hacia la derecha, en este punto que está aquí, entonces, ¿qué ocurrió aquí? Pues miren, aquí tuve otro cambio de 0 a 1 en mi data, mi acumulador llegó a un valor de 3. Al yo llegar a un valor de 3 y mi preset value ser 3, cumplí con lo que estoy diciendo, que mi acumulador tiene un valor de 3, mi preset value tiene un valor de 3 y mi acumulador entonces es mayor o igual que mi preset value.
Por lo tanto, mi CT número es igual a 1. Y sabemos que else, mi CT número es igual a 0. Como la gráfica de Y10 es idéntica a la gráfica de mi CT2, ¿verdad? En ese caso, pues la gráfica es idéntica. ¿Qué ocurrió? Pues se activó Y10 porque mi acumulador llegó al valor de mi preset value y lo podemos ver aquí bien claramente, ¿verdad? Aquí bien claramente podemos ver que se activó Y10. Entonces, si nos seguimos moviendo hacia la derecha, se mantiene encendido Y10, ¿verdad? Porque mi acumulador sigue teniendo un valor de 3 o más, en este caso de 3. Nos seguimos moviendo hacia la derecha y en este punto que ocurrió que se volvió a hacer cierta mi línea de data, por lo tanto, mi acumulador llegó a un valor de 4. Si me sigo moviendo hacia la derecha, ¿qué ocurrió aquí? Si me sigo moviendo hacia la derecha y llega aquí, lo que va a ocurrir aquí es que mi C10 se hizo cierto, que es mi reset. Se hizo cierto mi C10, por lo tanto mi acumulador se va a un valor de 0 y como mi acumulador se fue a un valor de 0, se hizo cierto lo que tenemos aquí en el else. Y como estas gráficas son idénticas, pues mi Y10 se fue a un valor de 0 también. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió ahí. Pues miren, vamos entonces a hacer otra variante, ¿verdad? Y yo les exhorto a que si tienen dudas, den para atrás y para adelante, ¿verdad? Y si no, pues que nos escriban para asegurarnos que le explicamos bien y de ser necesario, pues hacemos una pequeña videoconferencia y aclaramos las dudas. Pues vamos a cambiar un poquito, ¿verdad? El código que tenemos aquí para que esas gráficas no sean idénticas y decirle a usted entonces cómo lo vamos a manejar. Vamos a imaginarnos que en lugar de decir out Y10, que dice set Y10. Vamos a decir que en vez de decir out Y10, dice set Y10, ¿ok? Y vamos a imaginarnos que tengo otra línea de código. Podemos imaginarnos que tengo otra línea de código, que otra variable entonces es la que me va a pagar Y10. Vamos a decir que X5 es la que me va a dar a reset a Y10. Pues, ¿cómo cambia esto, verdad? El panorama que hemos discutido. Pues lo que va a ocurrir en ese caso, vamos a sacar este rectangulito de aquí, es lo siguiente. Esta sería entonces la gráfica de CT2, eso no cambia. Esa sería la gráfica de CT2. Pero si yo voy a hacer la gráfica de Y10, lo que va a ocurrir es que CT2 me va a prender a Y10 y X5 me lo va a pagar. Pero si X5 es cierto, el reset siempre domina el set. Yo necesito por aquí la gráfica de X5. Vamos a asumir que tengo la gráfica de X5. Vamos a inventárnoslas aquí. Vamos a asumir que está la gráfica de X5 aquí. Y que X5 está todo el tiempo apagado. Por ese tiempo está prendido y vuelve y se apaga. ¿Okay? Esa es la gráfica de X5. ¿Qué va a ocurrir cuando yo grafique mi Y10? Pues miren, en todo este tiempo que está aquí, yo me voy moviendo. En todo ese tiempo me voy moviendo de izquierda a derecha. Pues todo ese tiempo mi acumulador tiene un valor menor de 3. Por lo tanto, mi CT2 se mantiene en 0. Pero en este punto en particular, mi CT2 hizo cierto. Por lo tanto, aquí podemos ver que mi CT2 es cierto y mi X5 es falso. Por lo tanto, puedo, este Y10, que estaba en 0, puede irse a 1, ¿verdad?
Puede irse a 1, puede activarse, le di set. Le di set. Y me mantengo encendido todo el tiempo que X5 no esté encendido. Porque CT2 me lo prende, pero no me lo apaga. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero ¿qué ocurre aquí? Si miramos aquí, en este tiempo que está aquí, si miramos aquí, en este tiempo particularmente que está aquí, tenemos a X5 prendido. Disculpa, no soy la más diestra. Y vamos a decir que en este tiempo que está aquí, tengo a X5 encendido. Por lo tanto, te estoy dándole reset. ¿Y qué ocurre? Miren, le estoy dando set a la misma vez que le estoy dando reset. Ambas líneas de código están siendo ciertas. Tanto esta línea de código que está aquí como esta línea de código está aquí están siendo ciertas ambas, porque si se fijan, CT2 aquí es cierto todo este tiempo. CT2 está siendo cierto. Y X5 está siendo cierto. Pero el reset domina el set. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí, que en este punto que está aquí, como a pesar de que CT2 está activado, que me lo prendió aquí en este punto, CT2 lo prende y X5 lo apaga. ¿Verdad? CT2 prende Y10 y X5 apaga Y10. Por lo tanto, en este punto que X5 es cierto, por todo ese tiempo que X5 sea cierto, Y10 tiene que mantenerse apagado. ¿Ok? Todo ese tiempo. ¿Qué ocurre aquí? Que el reset se hizo falso, ¿verdad? Se hizo falso. Al reset hacerse falso, esta línea de código ya no es cierta. Pero esta línea de código sigue siendo cierta, ¿verdad? Porque aquí sigue encendido CT2. Por lo tanto, vuelvo a prender el motor. Vuelvo a prender el motor. Bueno, Y10, lo que sea Y10. El motor, la bombilla, lo que tenga conectado Y10. ¿Qué ocurre en este punto que está aquí ahora? En este punto que está aquí, bien interesante, CT2 se apagó. CT2 se apagó en ese punto, ¿verdad? ¿Por qué CT2 se apagó? Porque tuve un reset, ¿verdad? C10 hizo reset, el acumulador se fue a 0 y CT2 se apagó. Pero la pregunta es, ¿Y10 se apaga? No, Y10 no se apaga porque CT2 lo prende y X5 lo apaga. X5 se ha mantenido en 0. Por lo tanto, en ese punto en particular, Y10 se mantiene encendido. Así que solamente X5 puede apagar Y10. Repito, CT2 prende Y10 según esta línea de código y X5 apaga Y10. ¿Cómo? En este punto. Ya lo prendí, se hizo falso X5 y volví a prenderlo con CT2. Se queda encendido. En otro punto en tiempo acá, ¿verdad? En un futuro, que X5 se vuelva a activar, pues entonces eso va a ser en ese punto en tiempo que se apague Y10. ¿Ok? Eso es lo que haría, nada más eso es lo que haría que se apague Y10. Ok. Eso que vimos hasta ahora fueron 3 ejemplos diferentes de lo que conocemos como el up counter. Ahora bien, otro concepto importante es lo que se conoce como el up-down counter, ¿verdad? Y ese es el que estamos hablando aquí. Pues miren, jóvenes, es sumamente similar. Es los mismos conceptos que acabamos de discutir, exactamente los mismos conceptos. ¿Qué es diferente? Que tengo una línea de código adicional, la de down, que tengo aquí especificada. La data en up lo que va a hacer es que mi acumulador incremente en valor cada vez que mi condición se haga un cambio de 0 a 1, de falso a cierto. La línea de down va a hacer que mi acumulador incremente en valor por 1 cada vez que su línea de código haga un cambio de 0 a 1. También, un cambio de falso a cierto. Y la línea de reset va a hacer que mi acumulador mantenga un valor de 0 siempre que
esa línea sea cierta. O sea, siempre que X3 está activado, el acumulador va a permanecer con un valor de 0. ¿Qué es diferente? Ahora le vamos a llamar UDC, ¿verdad? UDC. Si recuerdan, el up counter le llamamos CNT para efectos de buscarlo en el software, de identificarlo. Ahora, el up down counter le vamos a llamar UDC. Y para adelantárselo, más adelante vamos a ver lo que es el stage counter. A este le vamos a llamar SGCNT. Ya son los nombres que van a llevar estos counters. Todo lo demás aplica. Vamos a enumerar ese counter. En este caso se llama CT2. Todos los counters, no importa el tipo, usan el mismo nomenclatura. Todos los counters se les va a llamar CT. Todos los counters se les va a llamar CT número usando el sistema octal. Cada counter debe tener un nombre único, un número único para poder identificarlo. También aplica el concepto que ya discutimos del preset value, que en este caso es K3, mi valor de interés. ¿Ok? Todos los conceptos aplican. ¿Ok? Todos los conceptos aplican. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo, si se fijan, volvemos a tener el valor de mi acumulador y se recuerdan que me gusta mucho más la gráfica. Me gusta la gráfica. Pues miren, si vamos aquí de izquierda a derecha, comienza el reset activado, por lo tanto mi acumulador tiene un valor de 0 todo ese tiempo. Hasta este punto que está aquí, que X1 se hace cierto. Al X1 se hace cierto, mi acumulador coge un valor de 1, ¿verdad? Porque X1 es up, la data de up. Entonces, si nos seguimos moviendo hacia la derecha, en este otro punto, mi acumulador obtiene un valor de 2, ¿verdad? El acumulador coge un valor de 2 porque mi data volvió a hacer un cambio de falso a cierto. Pero en este punto que está aquí, la condición de down se hizo cierta, ¿verdad? La condición de down se hizo cierta, por lo tanto mi acumulador va a bajar por un valor de 1. Así que estaba en 2, ahora baja a 1. Continuamos hacia la derecha. Y en este punto, mi data de up tuvo un cambio de 0 a 1. Por lo tanto, mi acumulador vuelve a subir por valor de 1, sube a 2. ¿Y aquí qué ocurre? Aquí mi data vuelve a tener un cambio de 0 a 1, así que mi acumulador sube un valor de 3. ¿Y qué ocurrió? Pues llegué a mi valor de preset value, por lo tanto mi CT2 se activa, se hizo cierta, ¿verdad? Porque se cumplió que mi acumulador tiene un valor mayor o igual que mi preset value. Si me sigo moviendo hacia la derecha, en este punto que está aquí, se hizo cierto mi reset, ¿verdad? Se hizo cierto mi reset. Por lo tanto, al hacerse cierto mi reset, mi acumulador se fue un valor de 0. ¿Okay? Vamos entonces a ver otro ejemplito. ¿Qué tengo ahora diferente? Bien similar al ejemplo que vimos del up counter. Tengo X1 es mi up, mi X2 es mi down, mi X3 es mi reset. Cuando CT2 es cierto, Y10 es cierto. Cuando CT2 es falso, Y10 es falso, ¿verdad? Usamos el out. Y con el out, realmente las gráficas son iguales y por eso aquí tenemos Y10 y no tenemos la gráfica de CT2. ¿Okay? Comenzamos con el acumulador en 0. Nos movemos de izquierda a derecha. X3 es mi reset, así que se mantiene en 0 mi acumulador. Hasta este punto de aquí. Miren, este punto, mi acumulador tiene un valor de 1, ¿verdad? Porque X1 tuvo un cambio de 0 a 1, que es mi data. Si me sigo moviendo a la derecha, en este punto que está aquí, mi acumulador llega a un valor de 2, porque tuvo un cambio de 0 a 1 en mi data. Continuamos hacia la derecha, en este punto que está aquí,
tuvo un down. X2 hizo cierto, por lo tanto mi acumulador bajó por una unidad en valor. Si sigo hacia la derecha, lo que ocurre aquí entonces es que mi acumulador volvió a incrementar a 2 porque tuvo un cambio de 0 a 1 en mi data. No me afecta esto, jóvenes. Esto que está aquí de mi down no me afecta porque solamente yo miro los cambios de 0 a 1. Solamente miro los cambios de 0 a 1. ¿Ok? Los cambios de 1 a 0 no me afectan. Si me sigo moviendo hacia la derecha, en este punto de aquí tengo un cambio en up de 0 a 1. Por lo tanto, mi acumulador llegó a 3. Ahí llegué a mi preset value de 3. Por lo tanto, Y10, que es una gráfica igual que la CT2, se enciende y se mantiene encendido hasta este punto, que X3 se hace cierto, significa que le doy reset a mi acumulador que se va a 0 y por lo tanto Y10 se apaga porque CT2 se apaga. Por último, ahora vamos a ver lo que es el Stage Counter. Pues les tengo una buena noticia. El Stage Counter funciona idéntico, totalmente idéntico que el Up Counter. Es exactamente lo mismo. La diferencia es el formato de cómo yo escribo mi código. Pues miren, como yo escribo mi código, yo tengo mi cajita de Stage Counter, ¿verdad? Que necesito saber que les había dicho Stage Counter es así. Yo tengo que ponerle mi nombre a CT, el número que yo quiera. Yo tengo que especificar mi preset value. En este caso especifique K3. Y aquí yo solamente voy a poner mi data. El reset es una línea aparte, la condición que yo quiera. Es una línea que yo voy a hacer aparte y voy a decirle reset CT2. Es idéntico su funcionamiento al up counter. ¿Por qué lo necesito? Más adelante, cuando hablemos de stages, que es otra forma de programar que me permite que todo sea secuencial, les va a hacer sentido. Por ahora, confíen en mí y créanme que realmente es lo mismo. Vamos a ver este ejemplo bien rapidito. Aquí, si miramos cómo esto se está moviendo, X1 es mi data. Aquí tenemos lo que es, en este caso, tenemos aquí mi acumulador. Para mi acumulador voy a mirar mi X1, que es mi data, y aquí me está diciendo ya mis condiciones de reset. ¿Ok? No me especifica cuál es la condición de reset, pero me dice cuándo mi condición de reset es cierta, que la tengo aquí al final. Entonces, si me muevo hacia la derecha, en este punto que está aquí, mi acumulador llega a un valor de 1, en este punto. Si me sigo moviendo hacia la derecha, en este punto mi acumulador llega a un valor de 2. Si me sigo moviendo hacia la derecha, en este punto que está aquí mi acumulador llega a un valor de 3. Llegué a mi preset value, por lo tanto CT1 se activa. Me sigo moviendo hacia la derecha. Aquí mi acumulador llega a un valor de 4. Esto es un buen ejemplo para que vean que no siempre le voy a dar reset automático. ¿Verdad? Mi acumulador puede seguir incrementando en valor siempre y cuando el valor de mi acumulador sea mayor o igual que mi preset value, en este caso mayor o igual que 3, el CT se mantiene activado. Hasta este punto que entonces la condición, ¿verdad? Acá en esta línea de código aparte que yo tenía, que especificaba mi reset, se hizo cierta, ¿verdad? A esa línea de código hacerse cierta, aquí, lo que sea que yo haya puesto ahí, pues entonces el acumulador se va a 0 y por consiguiente mi CT1 se va a 0. Y ese, si se fijan, el comportamiento es idéntico al up counter, con la diferencia en el formato, en la manera en que yo lo programo, ¿ok? Que la línea de reset se programa por separado. Aquí tenemos otro ejemplito más del stage counter. Si miramos aquí, X1 es mi condición de data para él, que incremente en valor mi acumulador. Le llamé CT7 ese counter y mi preset value es 3.
Aquí tengo unas cositas más. Aquí establecí que cuando ese counter sea cierto, voy a prender Y10. Y que cuando ese counter sea falso, voy a apagar Y10. ¿Ok? Y por último, establecí que C5, que es una variable interna que en algún otro lugar la tengo que aprender a apagar para que funcione. Esas variables internas, si yo no la aprendo o apago en otro lugar del código, no funciona. ¿Ok? Y establezco aquí que C5 me le va a dar reset a mi counter. Esta es mi línea de reset. ¿Okay? Esta es mi línea de reset. Pues, ¿qué tengo aquí, jóvenes? Tengo aquí el X1, la data. Tengo aquí mi línea de reset con estas dos que tengo aquí. Entonces, yo voy a proceder a hacer mi acumulador. Después que tenga mi acumulador, entonces es que yo voy a proceder a establecer Y10 porque la gráfica de Y10 es idéntica a la de 7.7 porque estoy usando el out. Así que si nos movemos de izquierda a derecha, asumiendo que comenzamos en 0, en este punto mi acumulador llegó a un valor de 1, ¿verdad? En este punto mi acumulador llegó a un valor de 1. Si seguimos hacia la derecha, en este punto que está aquí, mi acumulador llegó a un valor de 2. Si me sigo moviendo hacia la derecha, en este punto mi acumulador llegó a un valor de 3. Si me sigo moviendo hacia la derecha, en este punto mi acumulador llegó a un valor de 4. Y si me sigo moviendo hacia la derecha, me disculpan, en este punto tuve el reset se hizo cierto, por lo tanto mi acumulador llegó a un valor de 0. ¿Qué ocurrió? Pues miren, después que yo tengo mi acumulador graficado, en este caso no está graficado, pues ¿qué ocurrió aquí? Pues cuando mi acumulador llegó a un valor igual a mi preset value, entonces Y10 se activó, ¿verdad? Que llegó a un valor de 3, que era mi preset value. Se mantuvo encendido Y10, porque la misma gráfica de 7.7, se mantuvo encendido Y10 hasta que mi acumulador llegó a un valor de 0, que entonces 7.7 hizo reset, entonces Y10 también hizo reset porque tengo aquí la condición, ¿verdad? La instrucción de out. ¿Ok? Así que esto es más a manera de repaso porque vimos ejemplos bien similares con el up counter. Para resumir, tengo 3 tipos de counters. Tengo el up counter, el up-down counter y el stage counter. ¿Okay? Al up counter yo le llamo CNT, al up-down counter le llamo UDC y al stage counter le llamo SGCNT. ¿Okay? ¿Cuáles son los inputs? Para el up counter tengo 2. Tengo lo que es el input de data, que es las condiciones que establecen qué va a contar, ¿verdad? Con los cambios de falso a cierto, de 0 a 1. Y la de reset, ¿verdad? Que es la que establece poner el acumulador en valor de 0. El up-down counter tiene 3, porque tiene la data de up, la data de down y el reset. Y el stage counter tiene 1, porque solamente tiene la data de up. Porque recuerden que el reset se hace por separado. The reset is done as a separate instruction, como una instrucción separada, lo que permite referenciarlo en diferentes stages cuando hablemos de stages. Ese es el propósito. En cuanto al valor máximo a contar, el up counter puede contar hasta 9.999. El up-down counter puede contar un número mucho más grande, ¿verdad? Muchísimo más grande, que es 99.999.999, porque realmente el up-down counter está usando el espacio de 2 counters consecutivos. Por esa razón, si usted tiene un up-down counter y usted lo enumera CT1, el próximo número disponible va a ser CT3. Porque ese up-down counter cogió el espacio de CT1 y de CT2.
Y por último, el stage counter puede contar igual que el up counter hasta 9.999.